Hoy les vengo a traer un video corto pero conciso de un juego que viene cautivando a muchos espectadores, sobre todo en Twitch. Espero que les guste este tipo de informes y vamos a seguir haciendo a medida que salgan juegos que revienten el mercado, como pasa en este caso. Los invito a que me sigan en Instagram para tener más noticias sobre videojuegos y sobre informática. Los dejo con el informe. Luego del éxito de Among Us y Fall Guys, aparece otro videojuego de género indie que la viene rompiendo en Twitch. Estamos hablando de Phasmophobia. Este término viene de la palabra griega phasmo, que significa fantasma, y phobo, que significa miedo. Es el miedo a los fantasmas. Para los que jugaron algunos títulos de consola, tal vez conozcan el juego Luigi Mansion, un gran juego de Nintendo, donde Luigi era phasmofóbico. Sin embargo, encuentra la forma de cazar a estos fantasmas gracias a una aspiradora y así poder salvar a sus amigos. Pero, ¿qué es lo que hizo que Phasmophobia sea el segundo juego más vendido en Steam, se streamee tanto en Twitch? Podemos ver algunos grandes de Twitch como el Rubius streameándolo seguido y algunos otros también conocidos que lo están streameando muchísimo. Pero ¿qué es lo que llevó a que fuera tan mostrado por este juego? Phasmophobia se define como un juego de terror psicológico cooperativo para 4 jugadores, donde seremos investigadores paranormales que tendrán que viajar a diferentes lugares donde hay actividad paranormal. El objetivo es reunir tantas pruebas como sea posible, y esto lo logramos haciendo uso de la tecnología que nos van a proveer, como por ejemplo cámaras de video, sensores de movimiento y otras cosas más. Con estos registraremos la existencia de espectros y demonios. Este es un juego desarrollado por Kinetic Games. El título debutó recientemente en PC y se encuentra en fase acceso anticipado. Se puede comprar en Steam a un precio de 170 pesos argentinos. Calculo que será algo así de $17 más o menos. Hasta el momento solo encontramos este título para PC, pero habrá alguna posibilidad que salga para celular, como pasó con el Among Us. Los requerimientos que pide el Phasmophobia son los mínimos: un CPU Intel Core i5 4590 o una AMD FX 8350, 8 GB de RAM, una placa de video por lo menos Nvidia GTX 970 o una AMD Radeon R9 290. Sí o sí requiere conexión a internet y un almacenamiento aproximado entre 13 y 15 GB de espacio en el disco duro. Lo recomendado: un CPU i5 4590 o un AMD Ryzen 5 1500X, 8 GB de RAM, una placa de video Nvidia GTX 970 o una AMD Radeon R9 290 y de almacenamiento en disco duro entre 3 y 15 GB. Según se va avanzando en la partida, la investigación se va haciendo más complicada, los fantasmas cada vez más hostiles y la actividad en aumento, y hay que acabar con esta pesadilla como sea. El juego en sí es sencillo, tiene una visual gráfica simple, pero estas son cosas que lo hacen bastante fascinante y atrapante, y que sea sencillo es algo que lo hace bastante adictivo. Las partidas en sí son atrapantes y siniestras. La tensión siempre va en aumento. Puertas que se cierran atrás de vos solas, lámparas que explotan porque sí, voces que no podemos saber de dónde salen. Todo este conjunto hace que el juego te vaya atrapando cada vez más. Si queremos tener una experiencia mucho más real, podemos conectar un casco de realidad virtual. Esto hace un complemento perfecto para este tipo de juegos. Siempre que se arranca la partida, se empiezan comprobando los distintos desafíos que tenemos en una pizarra, y ahí vamos a marcar los objetivos, los que logramos y los que no logramos, y en una tienda vamos a adquirir los objetos virtuales para avanzar en la investigación. Nos equipamos con el armamento necesario y vamos a la partida. Para nuestras misiones podemos contar con un equipo variado, como por ejemplo cámaras de video, una tabla Ouija, sal, un lector EMF, sensores de movimiento, termómetros, linternas y hasta luz ultravioleta. Existen 10 tipos de fantasmas y para sobrevivir es imprescindible trabajar en equipo, porque hay que tener en cuenta que hay que documentar todo correctamente. Si no, no vamos a lograr el objetivo y no cobraremos la recompensa que se nos iba a dar si logramos todo. Jugar con más de 2 personas nos brinda la oportunidad de que uno se quede en la sala de control revisando las distintas pantallas mientras el resto avanza investigando las zonas. O sea que este puede tener una visión más panorámica de todo
y nos va diciendo si ve algunos movimientos extraños o algo para que vayamos a investigar más a fondo en esas salas o habitaciones. Mientras que los otros 3 siguen avanzando utilizando otros elementos para lograr el objetivo de cazar a nuestro fantasma o demonio. Creo que es un título bastante entretenido, es una temática que no está tan explotada. Creo que fueron bastante astutos en sacar un juego así. Su popularidad creo que viene reflejada en esto. No es un típico juego shooter o juego convencional. Está basado en este terror psicológico que creo que es algo que no se utiliza tanto. Yo creo que el juego en sí está bastante bien planteado. No voy a decir que es algo novedoso, pero sí es algo original utilizar un género de terror psicológico y el modo cooperativo en que se desempeña la jugabilidad y todo lo que va arrastrando este juego. Creo que es algo que vino muy bien y que está bien planteado. Es bastante entretenido y a la vez tenés que estar ahí bastante atento para que no te dé un poco de miedo, digamos. Creo que los juegos indie están ganando muchísimo terreno en la industria de los videojuegos y me parece perfecto que vengan con propuestas diferentes, frescas y que realmente para la cuarentena creo que sientan muy bien. Son juegos rápidos, juegos que no dependen de computadoras ni muy nuevas o potentes como para poder jugarlos, y yo creo que esto es algo fundamental a la hora de hacer un buen título. Creo que es muy positivo que lo puedan jugar todos y que sea algo adictivo y no solo algunos pocos porque hay que tener una PC gamer muy cara o lo que sea. Así que punto a favor para este juego y espero que sea un título que quede a través del tiempo y que sea un recuerdo bueno en este 2020. Espero que les haya gustado el informe y nos vemos en otro video. Si sos nuevo en el canal, te invito a suscribirte. Me ayudas muchísimo dejando tu like y compartiendo el video con tus amigos. No te olvides de dejarme en los comentarios de qué tema querés que hable en el siguiente video.